Bueno, nos pillan aquí con las botas puestas, pero eso sí, metafóricamente, porque hoy comenzamos un nuevo programa que lleva este título, un programa dedicado al cine de género bélico. ¿Y por qué a este género? Porque, bueno, porque nos va a enseñar muchas cosas de cultura militar, de la sociedad y de la historia. Y para todo ello vamos a contar todas las semanas con José Manuel Fernández López, que va a estar con nosotros aquí con las botas puestas. Es especialista en este tipo de cine, de género bélico, ha escrito varios libros y además lleva 40 años sirviendo en las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal? Bueno, ha sido un poco acogotado con esta presentación que has hecho de mí. Encantado de estar aquí y de compartir o dirigir o conducir este programa, que yo estoy convencido de que va a gustar a muchos espectadores aficionados al cine, al mundo militar y a la historia, que no podemos olvidarnos. Y bueno, hemos de decir, José Manuel, que cada semana el programa va a girar en torno a una película y de esa película vamos a extraer un tema sobre el que vamos a debatir, que va a ser pues la piedra angular sobre la que versaremos la conversación posterior al visionado de la película. Dinos qué tema, José Manuel, vamos a tratar esta semana. Bueno, pues hoy vamos a empezar, o esta semana vamos a empezar, con una frase. Como ha dicho Bensi, cada programa llevará una frase y detrás de esa frase o de esa especie de lema o mantra habrá una película y luego unos tertulianos para que podamos extraerlo, tanto el tema o el mantra como la película. El tema de hoy es el espíritu militar. Quizás algo muy rápido de decir, pero muy difícil de expresar, ¿no? ¿Qué es esto del espíritu militar? ¿Lo tienen solamente los militares? ¿O a lo mejor lo tienen las personas y no son militares? ¿O a lo mejor está dentro de los ciudadanos? ¿Hay que vacunarse para tener espíritu militar? ¿O está dentro del uniforme militar? ¿Cómo es eso del espíritu? Pero se habla mucho del espíritu militar. Para ello, pues yo he traído, y con Bensi hemos elegido una serie de personas que nos van a acompañar. Que si quieres lo presentas tú o lo presento yo. Preséntalos tú, que los conoces bien, además, estos dos amigos. Con nosotros está Emma Segovia Ramírez. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, José Manuel. Y Emma, pues decir que lleva sirviendo más de 20 años en Fuerzas Armadas, es experta en orientación laboral y es experta en conocer esa mente, esas personas que son militares pero que algún día tienen que dejar de ser militares y que tienen que engrosar o ir al mundo civil. Esa función de liderazgo, de orientación laboral, que es la que Emma realiza. Para empezar, vamos a preguntarle a Emma, fuera del guión, por supuesto, ¿qué es para ti el espíritu militar? Cosa complicada de explicar. Pues esto es pero directo, bueno, o sea para mí quizá pues es la obediencia, ¿no? Para mí es la obediencia, pero basada en unos valores, en los valores militares, que como bien has explicado, pues hay mucho personal civil que tiene esos valores, que pues bueno, el liderazgo, el compañerismo, pues bueno, esa obediencia yo la entiendo así, con ese espíritu militar. ¿Vale? Pues muy bien, esto para empezar no está nada mal. Y junto con Emma y con Bensi, que ahora hablaremos de Bensi, porque Bensi empezó a hablar, pero hay que decir quién es Bensi también, está Francisco Alcalde Navarrete. Fran, bienvenido, Francisco. Gracias por invitarme. Pues Francisco lleva la friolera de casi más de 40 años en Fuerzas Armadas, es un experto en orientación laboral, pero además ha hecho talleres que son de creación exclusivamente suya, como el Sitúate, que es un taller precisamente para ayudar a esos hombres y mujeres cuando dejan las Fuerzas Armadas, aunque tú nunca te dejas de estar en las Fuerzas Armadas, eso es algo que va contigo toda la vida, pero Francisco y Emma son gente que colaboran precisamente para que estas personas puedan adaptarse y encontrar su puesto y su sitio en el mundo civil. ¿Qué dirías tú, así, otra vez le hemos engañado, claro, no sabía dónde venía. No sabía dónde venía. Esto está bien. ¿Qué es para ti el espíritu militar? Bien, espíritu militar, qué dos bonitas palabras. Pues para mí es la unión de otras dos palabras. Es la unión de la actitud y de la motivación constante que tienen los profesionales de las Fuerzas Armadas para cumplir pues, su único objetivo, atender a las necesidades de España, bien sean necesidades de defensa o de ayuda. Ese es mi criterio. Muy bien, pues tenemos una buena definición, dos buenas definiciones para empezar de espíritu militar.
y nos ha olvidado decir quién es Vaya. Bensi. Bensi Berrendo. Lo va a hacer, lo va a hacer. Sí, sí, lo voy a decir, es que Pensaba tengo yo que me decirlo. libraba. Lleva más de 10 años presentando un programa de cine, es licenciada en Historia, además con una especialidad muy buena como es Historia Medieval. Lleva un programa, El Callejón de las Maravillas, más de 10 años en antena, corrígeme si me confundo. Más de 10 años, Es decir, que ha superado al mítico programa de José Luis García, de nuestro amigo José Luis García, Bueno. Qué grande es el cine. O sea que estamos ante una copresentadora o conductora que sabe mucho de cine, que vamos a disfrutar muchísimo, y lo mejor es que nos diga sobre ese tema del espíritu militar. Tú no lo vas a decir después que es el espíritu militar, pero ahora lo que queremos que nos digas qué película. Claro. Yo voy a introducir un poquito la película que vamos Sí. a ver esta noche, que tiene que ver mucho con el espíritu militar, que nos va a ayudar a comprender qué es ese espíritu militar. Y la película que hemos elegido Ha llegado el águila del gran John Sturges, la última película que dirigió en el año 1976, un gran colofón a su estupenda carrera después de haber dirigido películas míticas como Los Siete Magníficos, La Gran Evasión o Conspiración de Silencio. Qué bueno. Y además tenemos una tríada protagonista sensacional, nada más y nada menos que a Michael Caine, Donald Sutherland y Robert Duvall, entre otros magníficos actores y actrices que los acompañan. Entonces, pues bueno, ¿qué es el espíritu militar? Pues vamos a ver la película, y vamos a comprenderla, aunque luego desgranaremos, ¿verdad? Todas estas cosas, todos los detalles, después de ver esta casi fantástica historia. Yo no sé si nosotros, bueno, creo que no aspiramos tampoco a hacer historia con este programa, no es nuestro objetivo, sino divulgar una serie de valores, ¿no? Con él, pero sí que es verdad que entre muy poquita gente sí es posible cambiar la historia. Bueno, pues con eso me está dando ya casi el capote para que diga que no se pueden retirar, porque es que, fíjense ustedes, 16 paracaidistas alemanes van a intentar cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es una aventura, es un gran género cinebélico, y ya no solamente son tiros y tiros, hay más. Hay lo que decía Fran y Emma y Bensi, hay mucho espíritu militar en esta película. Pues venga, vamos allá, vamos a ver ya. Ha llegado el águila. Ya estamos de vuelta después de haber visto Ha llegado el águila, estamos de vuelta con las botas puestas, José Manuel. Bueno, ha sido fantástico. Esto ha sido un peliculón y es un buen inicio para un buen programa y además muy bien acompañados. Y como dice Bensi, con las botas puestas y bien atadas. Y bien atadas porque ahora tenemos mucho que comentar. Iniciábamos el programa diciendo que el leitmotiv iba a ser el espíritu militar, que lo refleja muy bien en esta película, representado, y ahora me corregís si me equivoco, por el personaje de Michael Caine, el coronel Steiner. Sí, entre otros, bueno, él es el mando. Es el mando, sí. Hay que empezar aquí a hablar de la película, porque aquí hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Primero, yo haría un llamamiento urgente a los que hacen el doblaje, que ayuden al espectador, porque eso de decir Oberst Kurt Steiner es la mejor manera de que el espectador se pierda. Identifíquese. Oberst Kurt Steiner, del 12º Destacamento de Paracaidistas. En cambio, si dijesen el coronel Steiner... Pues que a veces lo dicen, le llaman coronel, y otras Oberst Kurt Steiner. Oberst, que es el nombre alemán de coronel, o First Oberst, que es decir primer coronel, o teniente coronel, pero eso ayudaría mucho al espectador. Aunque el espectador se va dando cuenta de que aquí hay uno que se llama Steiner, y este es el que manda, el que corta el bacalao, ¿no? Pero hasta que llega a centrarse le cuesta un poquito al espectador, porque piensa que son como dos personajes distintos. Exacto. Fíjate que es Oberst Kurt Steiner. Son claro, palabras. Y aquí, si me permitís, introduzco otra cosa que también creo que es un tema importante en la película, que es la diferencia entre la Wehrmacht, el ejército alemán, y las SS. Una diferencia. Que es un cuerpo paramilitar, ¿no? Muy bien dicho. Entonces, cuando tienen el primer encuentro, el general de las SS y el coronel de la Wehrmacht, también me parece que se produce una pequeña confusión, se puede producir para el espectador, ¿no? Porque no llegas a entender el rango de cada uno. Seguimos con los doblajes,
que, por ejemplo, esta película es un ejemplo de ello, pero otras películas en las que, por ejemplo, norteamericanas dicen el mayor Benson, o en Birmania, Errol Flynn, el mayor Nelson. No existe el rango de mayor o el empleo de mayor, existe el empleo de comandante. Si tú no lo traduces bien eso, al espectador le estás haciendo pensar que es un mayor. ¿Y qué es eso de un mayor? En cambio, si le dices comandante, dice, sí, asocia el empleo militar. Aquí se arma un cacao, aunque la escena está por encima del cacao, cuando ese general alemán se enfrenta con el coronel Steiner. Un general tiene más rango militar que un coronel. Pero bueno, aquí hay que hablar también de esa lucha... Claro, la Wehrmacht y la el ejército SS, alemán, ¿no? o la Wehrmacht... Aquí claro. ¿Quién tiene la razón? No, ¿quién tiene la razón? Yo creo que todo... Sí. Bueno, creo que nadie simpatiza con las SS, ¿no? No, es por muy Dios. difícil, es muy claro, difícil tener simpatías. No, claro. Mira, en este aspecto concreto, en esta figura que habéis, que la imagen de los espectadores han cogido, ahí me vienen dos situaciones, ¿no? Un comportamiento social, el hecho empático de Steiner, de coger a la judía, a intentar salvarla por una afinidad emocional. Y lo contrario, el general de la SS, cómo hace prevalecer la imagen del genocidio. Cuidado lo que acabo de decir. Sí. Cómo lo hace prevalecer ante la emoción o ante la piedad. Qué contraste más fuerte de dos poderes. Ni mejor ni peor. Dos poderes. Me chocó un montón, ¿eh? Es una escena muy dura. Llama mucho la atención. Sí, muy dura. Llama mucho la atención. Y ahí hay mucho que hablar del espíritu y del antiespíritu militar, que también está el contrario. Cuando se produce, no sé si recordáis, que se bajan del tren, además la secuencia nos lleva lleno de nieve, y están... son paracaidistas del ejército del aire, es decir, la Wehrmacht era el ejército de tierra, y los paracaidistas nacieron en el ejército del aire, en el caso de los alemanes, en el caso de los norteamericanos y británicos, en el ejército de tierra. Pero si no me equivoco, se unificó todo el ejército alemán en la Wehrmacht, ¿no? Como mando, como Ministerio de Defensa. A partir del año 30 y pico, en Alemania. Pero ellos son paracaidistas son de la Luftwaffe, llevan sus uniformes azules, pero quizás eso sea lo menos importante. El hecho de que ellos bajan y que él, no sé si os acordáis, que está viendo, o sea, hay unos planos en los que nos muestran a los judíos que los llevan. Sí, cómo entran en los camiones por como unas plataformas de madera que van entrando como si fueran ganado. Como ganado. Y llegan dos soldados, para mí, antisoldados, es decir, los dos soldados de las SS, que van muy uniformados, con su abriguito, y le dice, estamos exterminando el gueto, estos son judíos. Y hay una frase, y lo iba a decir después, pero después ya, en el que dice Steiner, porque ya te está diciendo que es un líder, dice, si la memoria no me falla o algo así, el ejército polaco se rindió en 1939, como diciendo, ¿esto qué es? Estos no son prisioneros. Es que ella está dando la primer machetazo de lo que es el espíritu militar, como diciendo, yo soy militar y yo esto no lo entiendo. Porque estos se han rendido ya. ¿No? No sé si me estoy explicando. Y aún es más, apuntúa, o sea, dice, nos lo están poniendo muy complicado. Así, los otros dos antisoldados, nos lo están poniendo muy complicado. O pone mucha resistencia, dice, ¿con qué? ¿Con palos y bastones? O sea, el otro dice, a mí no me cuentes cuento baturros. Ahí, bueno, esto aparece en la novela, pero Sturges, que era muy listo, que tenía ya mucho oficio, nos presenta al héroe de una manera ejemplar, claro. Es como un caballero medieval. Claro. No se ve que has estudiado vestida medieval. Como la deposita encima del tren, ¿vale? Claro, entonces él tiene un código de honor. Bueno, es que los valores. Es que, claro, lo que está diciendo él no es ningún... A ver, si yo soy capaz de transmitirlo. No está contando un cuento de hadas, está diciéndole, cuando luego se enfrenta con el militar bueno, el de las SS, sino ese de militar tiene lo que tengo yo, torero. Cuando le está diciendo, he visto mucha gente morir para ver cómo matan a una niña por deporte. Como diciendo, esto no es lo que es. O sea, si somos militares, tenemos un código, tenemos unas normas, tenemos unos métodos, un honor, y esto no es militar. Es lo que yo leo en esa secuencia. Claro, aquí, aunque vayas vestido de militar y quieras que te salude, que no le saluda. Pero claro, aquí también tenemos que introducir el año en el que se hace esta película. Se escribe el libro en el 75, es un bestseller total, 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. El libro es de Jack Higgins.
El año siguiente ya se hace la película, que también fue un éxito, en el año 1976. Es un año en el que ya se empieza a considerar la diferencia entre alemanes, que hasta la época todavía no se había discernido entre colaboradores del nazismo. Eran los malos de las películas. Daba igual que... Eran los malos. Pero ya aquí en el año 76, ya en esta película vemos, y en la novela también aparece, que hay alemanes que pensaban de otra manera. Claro. Hombre, es la sociedad, quiero decir, la sociedad es enorme. Y una vez visto los resultados, pues claro, la sociedad también reacciona hacia el resultado. A toda acción corresponde una reacción. Y la sociedad alemana dice, hey, yo no me identifico. Y eso es muy bueno. Y ahí también tenemos que entender que en esa sociedad esos valores también tenemos que destacarlos aquí, que está destacado, como no, en Steiner. Hombre, se despertaron tarde, también hay que decirlo, la sociedad alemana. A ver, ojo, el castigo que sufrió. Sí, pero lo que está diciendo Bensi a mí me parece muy interesante, porque está hablando de cuándo se hizo la película, el año 76. En ese año, los americanos acaban de ser derrotados en Vietnam, y eso es la culpa, esa espina de la culpa colectiva, y ya el cine bélico ha hecho un giro, porque van a venir películas como Un puente lejano, que ya no son victorias militares, y ya no son operaciones tan bonitas como los cañones de Navarone, o como en el que los alemanes son los tontos y los malos, y los aliados son los buenos. Entonces aquí ocurre una cosa, y es que está en revisión muchas cosas, y una de ellas, la que acaba de decir, no es que los alemanes se den cuenta de que tal, es que en el revisionismo del cine, dice, momento, ya está bien de hacer películas de hazañas bélicas, ahora vamos a hacer películas que cuenten historias. Y esta historia que además es verídica, porque este teniente coronel, que era teniente coronel, se lanzó en paracaídas. Otra cosa muy importante, Guerra Fría, los años 70. También había que tener a los alemanes del oeste a favor. Entonces, claro, ya había que pintarlos de otra manera, ya vamos a empezar a diferenciar entre los alemanes buenos y los alemanes malos. Entonces, eso es un factor también a tener en cuenta. Al final, todo redunda. Todo redunda, sí. Pero quiere decir que perdona, no, siguiendo la trama del antiespíritu militar. Antiespíritu militar. Antiespíritu, bueno, vamos a seguir esa trama. Son las SS, que nos quede claro. No, pero yo tengo otra figura, que igual es opinión mía, ¿vale? Si no, me decís que no. Este programa nace con opiniones libres. Vale. No se habla de política, ni de fútbol, ni de nada. Hay una figura que no le encuentro sentido en la película. Soy crítico. El coronel de los Rangers, Pitts. Por favor. Eso... Yo es que realmente no sé lo que pinta, eso es antiespíritu total. JR. Pero lo ponen, ojo el grado que le dan, coronel, Rangers. Pues a mí no me chirría. Pero si es que no vale. Es un poco ridículo, ¿verdad? Es ridículo y se lo cargan enseguida. Porque su unidad no está bien adiestrada y él no es un buen coronel. Claro, a eso no sabe hacer su trabajo, no sabe hacer su función, y como no sabe hacerla, pues manda la unidad como un Boy Scout, y se demuestra que 16 paracaidistas bien colocados, lo que es el combate en población, pueden poner en jaque una compañía, que son 100 hombres. Pero mira cómo cambia mal instruida y mal dirigida. Por él, mal dirigida por él. Pero cuando ese personaje desaparece, con el disparo en la frente, ¿qué puntería tenían? Entra a jugar otro personaje, el Capitán Ranger. Treat Williams. Pero es que se está preparado. Este sabe su oficio. Pero no le ves tan efectivo como a los demás, como a los alemanes. Dejan a los estadounidenses un poco... Y yo me pregunto, ¿no será porque la película es británica? No se le da el protagonismo que quizá debiera. ¿Tú crees que no? ¿Que los dejan tocados? Hombre, yo los veo aquí a los Rangers estadounidenses un poco... americanos no en el buen sentido, sino un poco de parodia de lo que es el soldado estadounidense, ¿no? Que ahora vosotros que lo conocéis más este tema, sí que eran un poco distinto, ¿no? Aquí hay mucho o es mucho mito del soldado prusiano al estadounidense. Hay mucho mito. Primero que son dos unidades, la del coronel Pitt, ¿no? Sí. Que la machacan a la unidad porque están bien colocados en el pueblo. Y luego la de los Rangers americanos, que son unidades que teóricamente deberían llevar uniformes distintos. Y como van iguales, pues te parecen los mismos. Pero la diferencia está en que el coronel de acantonado, de esa unidad acantonada, cuando entra en el pueblo, entra como un Boy Scout y no sabe a lo que va, no se lo espera.
Con lo cual la sorpresa, que es un factor muy importante, Claro. le impacta de lleno. En cambio, la el capitán de los en la Rangers ya cabeza. sabe a lo que va. Y coge, lleva un blindado, y el blindado es el que luego va a ir cargándose literalmente a esos equipos de dos binomios, ¿no? Claro. Corregidme si no lo digo bien, binomios, que están muy bien colocados, pero claro, es un armamento ligero, es decir, fusiles o granadas de mano, pero muy bien colocados porque impactan en los jeeps, impactan en la carretera, pero claro, están en el molino, en la iglesia, en esos sitios. Pero el ejército americano es un mito, ¿eh? Sí. Un mito. Es un ejército que en el año 43 era de cantidad, pero no de calidad. Claro. Ojo. Que bueno, que en parte queda reflejado un poco aquí Y en la queda reflejado, película. está muy bien, ¿eh? está muy bien. Queda Otra cosa que tienen sus reflejado. pullas, los británicos con ellos. Ah, Pues claro, claro, siempre. Objetivo Birmania, sabes que hubo una gota de prensa de enfado, porque protestaron de que una película de un escenario en el que están los británicos no apareciese ni uno. También hay que decir que tampoco se ve aquí mucho al ejército británico, ¿eh? Brilla por aparece, su ausencia, no, no aparece está, al no final. Ha puesto el dinero. No está, están ahí los asesores de Churchill, pero luego, si puedo, ahí contaré una anécdota, porque a raíz de leer el libro ahí hay una información que yo he podido contrastar, y parece que esta historia en el 43 no le gustó mucho a Churchill, de que se contase esto. Entonces Jack Higgins, que es un periodista, en ese año 76 revive las historias que son más bien thriller y tema bélico. Pero esto al Foreign Office no le gustaba, que se supiese. Claro, hay que decir también que el libro se escribe en el año 1976. En los años 70, finales de los 60-70, hay todo un boom de literatura, de espionaje militar, de thriller relacionado con la Segunda Guerra Mundial y también con la Guerra Fría, claro. Tenemos autores como John le Carré, como el propio Ken Follett o Forsyth, por ejemplo, ¿no? Que escriben, Sí, y El Higgins, ojo que de la fue todo un aguja, bombazo, el ojo de la aguja, además protagonizado luego la película Sí. por Donald Sutherland, Sí, que es que se le dan fenomenal a Donald Sutherland estos papeles ambiguos de, bueno... Pues eso yo creo que es porque se está huyendo de la realidad. La realidad es Vietnam. Y nadie quiere hablar de Vietnam. Vietnam y la Guerra Fría, que Y la está Guerra Fría. ahí. Y todo el mundo dice, ni lo toques. Entonces, la primera película de Vietnam será en el 78 con Michael Cimino, El Cazador, o Apocalipsis Now, pero en el 76 nadie hace películas sobre esto. ¿Prefieres mirar al pasado? A la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Dice, es un marco que más o menos me puedo desenvolver. Yo creo que esa es un poco la percepción, ¿eh? Hay un hilo conductor, bajo mi criterio, en esta película, que es una competencia social, que es el engaño. La figura del engaño válida en la guerra, todo es válido, partiendo de esa base. Vaya, La guerra y la vaya. vida civil. Sí, me temo Ya, que sí. También. pero ese hilo conductor del engaño es que aparece en tantos sitios. En el avión que lo trasladan los paracaidistas, el C-47, el Dakota que se llamaba, el buque torpedero, quitado y camuflado, en los uniformes, que podemos hablar luego largo y tendido del concepto del uniforme, en los uniformes, joder, al final está la película del propio Churchill, que Claro. no era él. Sí, O sea, sí, sí, sí. el engaño llega a tal punto que dices, para mí el hilo conductor de toda la película Es el engaño. es el engaño. Y es válido. Sí, Sí. estoy contigo. O sea, sí, sí. el fin justifica los medios. Ahí lo dejo. Qué faena, ¿no? Bueno, sí, ahí lo Bueno, la dejo. verdad es que yo creo que sí. Lo dejo Sí, ya. es un hilo conductor muy bueno, el engaño. Muy La bueno. decepción, que se dice en el argot, pero el engaño. Yo también... O sea, que al final el personaje menos cínico de todos va a ser Donald Sutherland, al final. El que es el a que mí es está que más claro. El que... Vamos a ver, a mí es quizá el que menos me llena. A ver, ya sé que es un buen actor, pero no sé qué opinaréis de ese A ver, irlandés. claro, también aquí mete Jack Higgins, el escritor, el personaje de este irlandés. Sí. En los años 70 te lo pone. Lo que pasa es que tiene cierto encanto el personaje, Sí, ¿no? Tiene cierto sí, encanto sí. a Es muy ligón, pesar de es ser chico un muy ligón, canalla, porque es un canalla, ¿no? sí. Pero claro, tenemos ya también la cuestión del IRA en los años 70, que están atacando fuerte. Está presente en la película. Entonces, claro, ya te meten aquí este personaje de... Pero, lo ojo, que la pasa es que me misión, extraña o que sea, lo ponga un poco simpaticón, porque luego hizo una serie de novelas con este personaje, de Liam Devlin. Sí. Hizo luego en los años 90 El águila reemprende el vuelo, o algo Sí. así. Y luego otra novela más en la que aparece este Devlin. ¿Al final va a ser el menos cínico de todos?
Bueno, siguiendo la pauta que dice Fran del engaño... Hombre, tiene un papel protagonista, ¿eh? O sea, su cometido era preparar el terreno. Claro, si hablamos de misión militar, bueno, ¿qué más claro? Sí figura en el libro. Sí. El libro figura él como... Más claro. Sí figura en el libro. El libro figura él como el que busca esos camiones, esas... Camuflados. Todo eso lo hace. Ojo. Bajo su misión la cumple. Totalmente. Porque a mí me gusta ese personaje. A veces no real, bajo mi criterio. ¿Y la de la espía? ¿La de la Joanna Grey? Ese es un personaje vacío. Sí, para mi criterio. ¿Por qué, Francisco? A ver, para mi criterio es un personaje cuéntanos. vacío. A ver, ¿por qué vacío? Sale y desaparece. Quiero decir, es un mensaje, igual que Devlin como espía o como, vamos a ver, tiene un cometido específico, preparar el terreno y hacer su trabajo, la espía realmente, ¿para qué le vale? Han sacado una protagonista, pero ¿qué misión tiene? Pero necesitan una tapadera allí. Los informes que reciben, porque había que hablar aquí ahora de la inteligencia militar, de cómo al principio se genera en la película, hay que estar muy atento o saber de historia o verla varias veces para no perderse, ¿eh? Pero cuando llega ese almirante, que al principio con los títulos de que llega el almirante con esos entorchados muy guapos, casi de primera comunión, como digo yo, que es el almirante Canaris, el jefe del servicio de espionaje alemán, y le dice que venga, otra vez la traducción, que venga Herr Oberst-Ral. Pues ya al espectador le están liando, que venga el coronel Ral. Claro. Y sale Orwell Duar con ese parche que se sale. Está que es que llena la pantalla, entre que le falta la mano y el parche, y se fuma unos petardos rusos, como dice él, es que está dando el papel. Está magnífico. Pero ahí, por ejemplo, yo diría que se habla del espíritu militar. Y dicen, ha llegado un informe de Inglaterra. Ese informe lo ha hecho la Joanna Grey, la espía. O sea que esa mujer está dando... Es necesaria. Informes, porque tienen que es el hilo conductor, que decíamos, del engaño o de la información. Pero concretamente con la información hay un momento clave que es donde va a ir a pasar unos días Churchill, que esa información le viene de la Embajada Española en Londres. O sea, entonces nuestra situación política de aquella época... Pues en el año 43 España siempre fue un país neutral. Claro. Lo que pasa que como país neutral, pues todos los países neutrales eran fuente de intrigas palaciegas o en este caso de embajadas, y se pasaba información falsa o requete falsa, y unas era verdad y otras no. Y otras no. Pero mira, vamos, como que nos ponen... está bien hilvanado, eso está bien hilvanado. Sí. Y además ese almirante Canaris creo que hablaba 7 idiomas, uno de ellos español perfectamente, o sea que... Yo eso no me chirría. La figura de ella es la que no sé si tú la ves vacía, la de Joanna Grey, o la del irlandés bebedor de coñac. No, se ayudan mutuamente porque también le resultó mucho más fácil integrarse en el pueblo gracias a ella. Habló de él para que, de no conocerle nadie, lo introdujo en el pueblo. Claro, si no hubiera sido por ella, pues quizá él no hubiera tenido tanta facilidad. Es una comunidad pequeña, claro, entonces necesitas un colaborador necesario que introduzca en el medio. Sí. Claro, en el que puedas confiar. Una comunidad pequeña, bien elegida, ¿verdad? Con pocos personajes, con lo que nos permite seguir más o menos la trama. Tenemos al párroco, a la hermana, tiene miga el tema de la religión, Sí, tiene miga. Tiene miga el tema de la religión. Luego tenemos a este señor que probablemente hubiera sido votante del Brexit. Extranjeros, polacos Y yanquis. e irlandeses. Vuelva a su madriguera, Lacker, les estamos invadiendo. Otro extranjero, ¿no? Este señor mayor que lo único que dice, otro extranjero, ¿no? Sí. Y bueno, eso nos permite que sea el pueblo pequeñito seguir bien la trama de los personajes. Luego los encierran allí a todos, que ese tema también es muy interesante. Creo que lo deberíamos tratar, el de los rehenes civiles, ¿no? Cómo el héroe vuelve a mostrar cuál es su código ético, ¿no? Yo sí creo que no es héroe, es que es un militar. El héroe es el que hace ya algo fuera de lo normal. No, pero cumple con su misión, con su obligación. Otra cosa es que en la película nos lo amplifican para que parezca un héroe. Pero aparece como un héroe de corte clásico. Tiene todas las características de un héroe de la Ilíada, de la Odisea. Es que a eso me refiero, yo creo ¿no? que es un personaje bastante literario. Seguimos unas reglas, los militares seguimos unas reglas. Y en esas reglas está el comportamiento de esta persona con relación en la iglesia a los rehenes. Él entiende que no puede excusarse, que no puede hacerlos como escudo. Son nuestras reglas. Que luego se salten, bueno, eso es otra historia. Sí, es que en esa época de los años 70
que ya empieza a haber movimientos terroristas que cogen rehenes, que ha habido olimpiadas en el que, como la de Múnich, dice, esto ya está en ese lenguaje de que, aunque sean inocentes, son rehenes y me vale. Pero eso los libera. Su grandeza es esa. ¿Para qué quiero rehenes? ¿Que está bien o no? Yo pienso que está bien, moralmente está bien, y vamos a montar en una línea ética y moral de este personaje clave. A mí me pareció muy buena idea, ¿eh? Cuando lo vi, dije, bien. Es coherente, ¿no? Pero con lo desde que muestra desde el primer momento, cuando a la muchacha la depositan en el tren y la salva, aunque luego mueren porque la matan, aquí al final, cuando están metidos en la iglesia, sus valores siguen siendo los mismos. Esa moral que había destacado desde el primer momento la identifica. Sí. Es decir, su misión va a cumplirse, pero ¿para qué matar por matar? Aún es más, hay un detalle de la película cuando agradece la alemana, oye, muchas gracias. Vale, La inglesa, la madre. Exacto. La madre con la niña. Con la niña que ha salvado el Eso soldado. sale en el libro. Porque yo por lo que leí, el escritor, cuando fue al pueblo, buscó a esa niña, que tenía ya sus 50 y tantos años, la señora, y fue la que le dijo, sí, es verdad, y Steiner y sus hombres están enterrados ahí. Y el cura, que es el que sale en la película, que según dice el libro arrastraba un poco la pierna, pues los tiene tapiados, o sea, tiene tapado lo que es la lápida. Entonces, a raíz de eso empieza a sacar la historia. El escritor Jack Higgins dijo alguna vez que 50% era verdad, 50% ficción. Yo no sé hasta qué punto, porque bueno, también esto sirve para vender libros. Por supuesto, los libros hay que venderlos. Pero hay una parte del 50% que es que los 16 están enterrados allí. Eso sí que no hay cascadas. Ahora, que el cura o la espía no sean, puede ser. Pero ya, y que el otro tocara Bach, ya no lo sabe. No creo que tocase Bach en ese momento. Le dirá tiempo de esa muerte tan así, ¿no? Esa muerte cayéndose, por Dios. Bueno, que también está bien, ¿por qué no? Pero bueno, también decían aquellas películas de los hermanos Marx, dicen que tenía que poner algún momento de música para que la gente dejase de reírse. Sí. Pues aquí tiene que hacer lo mismo, a lo mejor. Sí. Bueno, al final es una historia de entretenimiento, ¿no? Sí. Tanto la novela como la película, y Sturges lo hace muy bien, te quiere entretener. Es una aventura. Y dentro de la trama militar que has comentado, que me ha encantado, bajo mi criterio hay un hecho que rompe la trama militar, dentro del ambiente bélico, dentro de nuestro colectivo, ¿vale? Steiner, cuando ya llega con su capitán herido ahí al buque torpedero, que lo monta, le obliga a montarse, Devlin que le dice que él se queda por lo que se queda. Y tiene una frase, el coronel Steiner, que dice, yo ya no controlo los acontecimientos me controlan a mí. En ese momento, bajo mi criterio, toda la trama bélica se rompe, toda la preparación se rompe y empieza pues la improvisación. Ojo, qué diferencia de comportamiento bélico, y la improvisación puede salir bien o puede salir mal. En este caso salió bien, porque los acontecimientos le llevaron hasta el mismo hecho concreto, que hay un momento que cuando se está quitando y vuelve su uniforme para matar, yo estaba viendo la película y digo, tío, que te van a localizar. El otro que sale a fumar, este que se permite el lujo de quitarse la ropa, digo, venga, mátalo ya. Pero él lleva la misión hasta el final, ¿eh? Sí, pero cambia la misión, esa no era la misión. La misión era rapto y traslado. Y si no era posible, matarlo. Y él decide. El momento que dice que... Claro, rapto traslado. Y aquí nos vamos al inicio de la película, que vemos unas imágenes de archivo, que son imágenes de archivo, son reales, del rescate de Mussolini por parte de 50 paracaidistas alemanes mandados por Adolf Hitler a liberar a Mussolini. Ya habían entrado los norteamericanos y los británicos en Sicilia, estaban ocupando Italia y habían destituido al duce, lo habían vuelto a recolocar, o lo tenían escondido en un monte muy extraño que era el Gran Sasso. Claro, y los nazis lo vendieron como una hazaña que bueno, que en cierto sentido lo fue, ¿no? 50 paracaidistas liberando a Mussolini y volviendo a poner en el poder, exacto, para que siguiese Italia en la guerra. Ahí yo creo que entramos un poco en lo del espíritu militar que antes comentaba Emma. Cuando llega a Canaris, el almirante, y pide que le llamen al coronel Rahl, dice, vengo del búnker a hablar con Hitler, y viene contando, dice que imitemos al que dices tú, a Skorzeny. Dice, como diciendo, esto es una idiotez, esto no tiene sentido. Dice, pero ahí está el espíritu militar.
Dice, es una idiotez, pero hay que hacerlo. Así que empiece usted a estudiar, cuando le dice a Robert Duvall, empiece usted a estudiar esto, será una pérdida de tiempo, pero hay que hacerlo. No sé si me estoy explicando. Ahí Sí. está claro que, Sí. y eso yo creo que cualquier militar lo entiende. Es decir, y yo diría que más que militar, en cualquier trabajo, si tú no coges la idea del jefe como tuya, vas a acabar mal. Pero porque hay que llevar la misión al Pero final. vemos a Robert Duvall que, claro, se lo cuestiona. Y ¿Cómo Canaris no? igual, dice, esto es una Pero ¿cómo locura, te lo una digo? supina tontería. Esto es una idiotez. Esto es una idiotez O un máxima ejercicio de la este caballería, hombre. dice, Claro. un ejercicio de la caballería, que ya no existe caballería, existe carros de combate, pero la caballería. Pero, fíjate, y por eso digo, está muy bien hecho el guión. Ahí hay un militar, no sé quién ha sido, que ha dicho, esto se hace así, esto se cuenta así. Y entonces tira los papeles así, como diciendo, venga, hazlo. Además dice prioridad máxima, dice, hazlo de inmediato, o sea, diciendo, no dice que lo estás haciendo, sino hazlo. Eso está muy bien reflejado, a mi modo de ver. Sí, dictador total. Claro, las barrabasadas ya eran tales, debían ser tales, y las críticas dentro del ejército a Hitler de tamaña envergadura, que bueno, sufrió un intento de atentado, sí. o sea, hubo una rebelión dentro. Hay un libro muy interesante que recomiendo, se llama Tres dictadores, y Hitler, Mussolini, Stalin y un cuarto, Prusia, escrito por Emil Ludwig en 1939, una cosa así, antes de que empezara la guerra, que ya predice todo lo que iba a pasar. Y una de las cosas de las que advertía Ludwig era que Hitler o lo acababan matando los aliados o los que luchaban contra él, o acabarían los propios alemanes aniquilándolo, porque estaba realmente loco. Pues bueno, no es quizá... Aquí ya se empiezan a cuestionar, ¿no? Aquí ya vemos, claro, diciendo, pero este hombre es que dice secuestrar a Churchill. ¿No? Y no hay una segunda trama, o sea, no tiene un segundo porqué el hecho de secuestrar a Churchill. ¿Qué gana Alemania si realmente lo consiguen? Hay una frase en la película... Del almirante, dice, estamos perdiendo la guerra. Sí, y justo ahí dice, una paz negociada. Ojo, la capacidad de decir, bueno, y si lo consiguen, que nadie quería que lo iban a conseguir, o sea, hay una realidad. ¿Realmente pensaban Que iba a en haber eso una paz para algo? negociada? Claro. Cuidado, que el tramado tiene más gancho de lo que simplemente es un tramado bélico sencillo. Ojo. Estamos ya en el año 1943. Alemania, ya la fuerza alemana va decayendo, ya estamos a finales del 43, se supone, ¿no? Noviembre fue. Ya en julio han perdido Stalingrado, la batalla de Kursk. En el Kursk, 42, ¿no? 43, Kursk, que es la de carros de combate, y ya empieza a caer la balanza hacia los aliados. Pero aún no se ha producido el desembarco en Normandía, y aún queda mucho ejército alemán por medio. Pero Italia está perdida. Italia está perdida. Ya está. Que era clave. Claro, la vía de entrada por Sicilia ya está marcada. Era cuestión de tiempo, o sea... Pero antes, y aquí retomamos la figura de Churchill, se había planteado, y además esto lo hemos visto en películas recientes, que ha salido La hora más oscura y todas estas películas, que se plantea, que fue en el año 41, ¿no? Que Churchill, el Reino Unido, se plantea una posible paz o no intervención, firmar con Hitler, ¿no? con Alemania. Ahí hubo sus contactos, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Dentro del campo de la historia. Pero en el 43, que es cuando está hecha esta película, cuando está ambientada esta película, allí ya no hay tratos. No. Ya es una guerra total que se extiende a todos los continentes. En el 41 hubo ahí un conato con Rudolf Hess, que viajó a Alemania. Casualmente llevamos unos años que nos ponen muchas películas de la época de Churchill, en el que cuando el Dunkerque, Churchill, esa época oscura en la que Inglaterra estuvo a punto de rendirse, y ahora se empieza a hablar de ello, ¿no? Pero qué casualidad también, sí, ¿no? También el Brexit también hace mucho. Claro. O sea, todo esto va unido, no es por generaciones espontáneas. No. Pero yo me gustaría incidir en lo del espíritu militar. Pues porque, a mí, si me permites, José Manuel, hay una escena que me gusta, ¿vale? Sobre todo destacar este espíritu cuando están negociando, no, ya él había dicho, el coronel, que iban a la misión, pero le comenta que él, si ha de morir, morirá no con un traje polaco, sino que debajo llevará el traje alemán.
Es decir, a mí me parece pues eso, una escena que me impactó bastante, ¿vale? Decir, pues bueno, ese valor como militar, no, yo voy y me mandas como un espía, perfecto, pero al final si he de morir, muero como alemán, y de hecho en dos ocasiones se descubren pues bueno, por ser buena gente, ¿no? Pues sí. Por este valor como militar, que es lo que nos define, es decir, cumplimos las órdenes, somos obedientes, pero no dejamos de ser personas. Y de hecho también destacar una frase que me encanta cuando dice, las decisiones difíciles son privilegio del mando. Eso es muy importante. Al principio, y es que me baso sobre todo al principio. Deberá responder ante un consejo de guerra. Las decisiones difíciles son privilegio del rango, Herr Gruppenführer. Hay unas escenas que me encantan, en la nieve otra vez con la brana esta, que es que son lo que me marca la película, lo que me hace y que me inquieta de continuar viendo. Totalmente de acuerdo contigo, eso es escuela de liderazgo puro. Puro. Y en relación con el liderazgo, la obediencia de la que habláis, pero la lealtad, lo importante que es la lealtad, cómo este grupo de hombres es leal a su mando. Claro. Porque es líder, ese mando es líder. Pero para ser líder hay que tener una serie de valores, no todo el mundo vale para ser líder. Dar ejemplo. Exacto. Y luego que eso es un feedback, como dicen ahora los modernos, ¿no? La lealtad del subordinado hacia el jefe, pero también la lealtad del jefe al subordinado. Claro. Cuando el general alemán le dice, ¿qué voy a hacer con usted si es un héroe militar? Pues no, le voy a meter un paquete. Y va a decir eso. Y dice, supongo que se conformará con mi cabeza y no con la de mis hombres. Claro, es decir, pues no, méteme a mí el paquete o el arresto, pero no a mis hombres. Ahí está, porque la lealtad va de abajo arriba, pero también de arriba abajo. Cuando se produce eso, entonces hay liderazgo. Si no, lo que hay es que el jefe manda y el de abajo obedece. Hay jerarquía. Pero aquí no hay jerarquía, que está. Aquí lo que hay es que es un líder. Y la gente hacen así con las pistolas, ¿no? Dicen cuando van a disparar, es que es su jefe. Pasó al frente y apoyarle. No es exclusivo del ejército, eso en cualquier organización. Si el jefe o al que se le llama el jefe y los subordinados tienen una comunión, como decía, bueno, aquí seguro que el verso lo sabéis vosotros de Calderón de la Barca. Como termina. Hay un verso principal. Muy bonito, ¿no? Además, que de Calderón de la Barca, que se llama El aprendiz de soldado, que termina diciendo, Calderón de la Barca tenía 40 años, se alistó a los tercios españoles. Que en esa época 40 años... Es como tener hoy 65. Por lo menos. Pues él con dos narices se apuntó. Y escribió un verso que se llamaba El aprendiz de soldado. Y al final dice, porque en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Qué bonito. ¿Qué tres palabras? Es decir, la milicia, es decir, lo militar, es una religión de hombres, en aquel contexto eran hombres, pero hoy en día ese hombre significa hombres y mujeres. Eso iba a decir. Antes de que nos lo diga, ya te lo estamos diciendo. Por cierto, había una mujer alistada en los tercios españoles en la Infantería Marina que estuvo 5 años como un hombre. Y tiene un pabellón en la Infantería Marina. ¿La monja Alférez? No, esa es otra. No me acuerdo del nombre, pero en un programa de Zaragoza bueno, también estaba la monja Alférez. También, pero fíjate, Calderón dice, religión de hombres honrados. Un hombre honrado no puede permitirlo que maten a una chica por deporte. Un hombre honrado no permite que se asesine, porque las SS estaban asesinando a gente. Y eso es lo que él dice como militar, que a lo mejor no le respeta y a otro no le saluda. Claro, es que no viene de jugar al golf. Steiner viene de bajarse del tren, viene de combatir y viene castigado, viene con estrés. Lo que hay mucha gente dice, tengo mucho estrés en el trabajo, El estrés de combate es lo que hace que si a ti te hacen así, la gente salta. Sí. Y él salta cuando otro dice, ¿cómo? Que yo vengo de pegar tiros y que me los peguen y tú estás aquí matando niñas. Esto no es lo que hemos hablado. Más, Steiner venía del frente del Este, frente ruso. que acababa de sufrir una derrota devastadora para los alemanes. Estaba siendo derrotado por las decisiones nefastas de Hitler y de los que no eran capaces de decir, no, esto no es así. Bueno, y aparece también Himmler. Aquí en esta película, qué miedo. Aparece aquí este señor que le vemos ahí un poco intrigante, ¿no? Bueno, es que tendría que ser un poquito intrigante. Menudo pájaro. El tipo, sí. Menudo pájaro. Sí. Y aquí le vemos un poco haciendo las suyas, el actor, por cierto, muy bien elegido, ¿no? Se parece. Muy bueno. Sí, se parece a Himmler, está muy bien caracterizado. El que te hace las cartillas en La Gran Evasión, ¿no? El que te hace los pasados por conductos. No, La Gran Evasión también de John Sturges. Es que emplea actores de la misma película. Claro, es que hay que decir, John Sturges participó en la Segunda Guerra Mundial haciendo documentales junto a William Wyler y él creo que sirvió también. También.
en las Fuerzas Armadas de En su esa país. época era un honor servir en el ejército porque había una simbiosis entre la sociedad y el ejército. Y si lo piensa o lo pensamos, no es distinto el ejército a la sociedad. El ejército está formado por gente que pertenece a la sociedad. Claro. Si no, no es un ejército, es una pandilla de amigos. Entonces, bueno, el productor, que es David Niven Jr., Sí. el hijo de David Niven, pues con muy buen criterio elige a John Sturges para dirigir sí. esta película, como hemos dicho, ya fue su última película, pero bueno, ya como había dirigido, ya lleva a sus espaldas unos peliculones increíbles. Muy bueno. Pues eligió muy bien. Por cierto, el guionista también, otro hijo pródigo, porque es el hijo de Mankiewicz, ¿no? Joseph L. Mankiewicz, Tom Mankiewicz creo que Mankiewicz, es, ¿no? que dirigió Cleopatra. Bueno, fue el que Sí. acabó con Cleopatra, porque ya no... Y con no el acabaron estudio, ella. y con el estudio. Y con el estudio. Y con su salud, Mankiewicz acabó con su salud rodando Cleopatra. También, y bueno, me gustaría hacer una mención en el aspecto cinematográfico a una medio española que participa en esta película, que es Yvonne Blake, que diseña el vestuario, que se encarga del vestuario, es la figurinista de esta película, Yvonne Blake. Pues ahí que un tributo para ella. Sí, que era medio española, ¿no? Vivió casi Bueno. toda su vida en España, fue presidenta de la Academia de Cine Español, la diseñadora del traje de Superman. Hombre, Anda. Sí, Mira, le mira, inventó mira, el esto- viaje el traje de Superman y bueno, participó en películas como Lawrence de Arabia. una gran en película, Magni- Lawrence. Lawrence de Arabia, otras muchas De Cineforum películas también, importantes. Hombre, claro, también de esa tendríamos mucho que hablar, ¿no? De Lawrence de Arabia. Bueno, tenemos que ir finalizando, me temo, así que yo quería, vamos, sí, a ver introduce- quién arranca. ¿Quién nos dice una conclusión y una secuencia que os guste? Emma, Pues es que yo creo o que... conclusión y secuencia o como tú quieras. Conclusión, pues que... O algo que quieras destacar de la película. Pues bueno, este espíritu militar que me encanta dar a conocer a través de la película, pues que hay muchos militares trabajando por y para España, desgraciadamente, pues bueno, hay distintas opiniones a favor o en contra, servicio militar, no militar, pero yo creo que es una labor muy importante la que realizan las Fuerzas Armadas a día de hoy. Y pues bueno, que la película me ha encantado y ese espíritu militar queda desarrollado y queda muy bien reflejado en la película. ¿Y qué secuencia? Ya lo has dicho casi, me parece. antes, las Sí, yo me secuencias sigo que te gustan. quedando con pues La del cuando se rango. enfrenta, cuando se enfrenta el Steiner con el general de la SS. Es decir, como pues bueno, es obediente, él tiene que obedecer, pero se enfrenta. Ahí a la larga no todo el mundo tiene esa capacidad o asume esa milicia de esa manera. Hay que tener ¿vale? también coraje y empuje. Hay que para- tener un carácter y una personalidad para enfrentarse. para No nos ha enfrentarse. dado tiempo, pero cuando en esa conversación los dos llevan la cruz de hierro, ¿eh? Eso también Sí. me parece curioso, los dos llevan la cruz de Sí, hierro. pero el otro es claro, antisoldado. Para mí el otro es... ¿qué valor tiene ya ahí la cruz de Es hierro? que él dice que lleva la cruz de hierro con hojas de roble. Cuando la Sí. lleva aquí colgada, la lleva porque es un galardón más. Vamos a dejarlo ahí para no liar a los espectadores. En otro programa hablaremos de Sí. la cruz de hierro porque no Sí. es algo exclusivo, que hay gente que lo puede identificar con los nazis, pero no, No. viene de y yo de antes. los nazis me vas a permitir que haga un Kit Kat. Muchas redes se escribe y dice el ejército nazi. No existía el ejército nazi, existía el ejército alemán. Y el Estado era el Estado Nacional Socialista que se llamó nazi. Y muchas veces la gente escribe y por extensión dice el ejército nazi. No, era el ejército alemán. Y había una fuerza paramilitar que era la que los gobernantes nazis hacían o subyugaban y en muchos casos empañaban. Lo cual no quiere decir que el ejército alemán fuese un ejército exclusivamente de asesinos, no. Pero era un ejército que cumplía sus órdenes. Y aquí queda claro eso. Otra cosa es que las grabaciones es difícil de entender, pero esa secuencia que dice ella, cuando se enfrenta, que no le saluda, como diciendo no te reconozco, es porque viene caliente, pero viene caliente porque viene del frente. Del frente del este. Claro, se pone que viene del Frente frente. ruso. Y no está para tonterías, y menos para que vean cómo matan a una niña. Entonces el otro dice, pues ¿por qué le saluda? Dice, pues el fulanito este hace mis órdenes. Dice, pues me recuerda algo que se pisa en la calle. O sea, le llama porquería al subordinado, y a él también. Y ya el segundo dice, por Dios, Kurt, cállate, como diciendo, porque ya se ha calentado. Pero eso le puede pasar al militar, a uno en una cafetería o en cualquier lado, si te están tocando la fibra. Pero aquí el espíritu militar realmente lo tiene Steiner, ¿no? El personaje de Michael Caine. Sí. Ese es el que más lo muestra. ¿Qué más? Y además me gusta porque sensibiliza, es decir, cuando hay falta de información todo el mundo piensa, como has dicho, y escribe en el ejército nazi.
y la gente que piensa ejército nazi, los malos. Los Y dentro de esos alemanes, dentro de esa milicia, la gente no desconoce militares y paramilitares. ¿Vale? Entonces, la generalización que dice ejército nazi, malos. Entonces, de esta manera la población conoce y da a entender que no son todos malos. Es que la verdad es que los nazis se lo curraron en ese sentido, la verdad. Y nosotros, por ejemplo, en el otro programa de cine, El Callejón de las Maravillas, siempre decimos que qué bien queda como malo un nazi en las películas de Indiana Jones, de no sé qué, como que viste mucho, bueno, no es muy pintón, siempre como malo, siempre queda bien. Igual que en el oeste, cuando le ponía a todos el sombrero negro, quedaban, hasta que salió Gary Cooper en Su Ante el Peligro y dijeron, oye, ya esto ya no vale. O sea que, sí, pero como punching ball puede valernos lo de decir nazi. Pero lo que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Emma, de que esta película ya empieza a distinguir al público, le dice, oye, aquí hubo gente que cumplió con su misión o con su deber. Incluso salvaron a un niño o a una niña, que es verídico. Recomendamos una serie, no sé si la habéis visto, una serie alemana de hace unos años. Los hijos del Tercer Reich, que está muy bien y ahí también se puede ver todas estas apreciaciones desde el lado alemán y cómo había de todo, claro. Ha tenido muchos millones de seguidores esa serie. Pero claro, ha llegado con casi 40 o 50 años. Es que es un tema muy espinoso todavía en Alemania, es un tema muy delicado en Alemania. No debe ser fácil de digerir. No, es una vergüenza histórica y entonces, claro. No. Pero esta película es una antesala, ¿no? Vamos con Fran, a ver. ¿Qué quieres? ¿Ahora qué quieres, no? No, vamos a ver, la película... No nos el engaño, que ya nos han dicho que esto va de engaño. La película, para mí es una película sencilla. Y a mí la película que me da la trama y la sigue, me gusta. Me gusta. Y lo consigue, la verdad es que lo consigue. Un crédito, un precio muy razonable, 6 millones de dólares, con unos actores de primera categoría. Bien, enhorabuena. El espíritu militar, que es lo que nos has traído hasta aquí, lo veo reconocido. Tanto el espíritu como el antiespíritu, lo he reconocido perfectamente, cosa que me agrada. Por lo cual yo pienso que ha cubierto perfectamente mis perspectivas con relación al cine bélico, que es a lo que hemos venido. A ver una película bonita y sencilla. La escena con la que yo me quedo es una escena que quizás un poco rara, pero lo voy a decir. Es tu escena. Bien. Es mi escena, exacto, es mi escena. Cuando saltan los paracaidistas del avión. Van saltando y de buenas a primeras se van abriendo los paracaídas y uno no se abre, y va bajando, y va bajando, y va bajando. Digo, aquí se van a cargar a uno antes de empezar, y de buenas a primeras se abre el paracaídas. Digo, qué bien, en ese momento, y luego al mar. Un paracaidista en el mar, ahí lo dejo, tela. Eso complicado, ¿no? Muy complicado. Pues esa escena, desde que saltan hasta el último que recoge y se mete en la playa, me gustó, porque vi la calidad de imagen, me dio emoción y un final feliz, menos mal. Por fin, un pequeño final feliz. Sí, con eso me quedo. Claro, no nos gusta que muera nadie. ¿Y tú, Bensi, cuál es tu escena? Pues, a ver, yo me quedo con esta película, con una cosa que puede resultar un poco paradójica. ¿Tu escena o tu conclusión? Pero me gusta, y con esto retomo lo del sentido del héroe clásico que tiene Michael Caine, el personaje de Michael Caine, el coronel Steiner. Y es que está marcado por la fatalidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos momentos clave en que la suerte le abandona. Y los dos se producen, paradójicamente, por realizar una buena acción, que es cuando intenta salvar a esa chica judía y cuando salvan a la niña. De la rueda. Ahí, o sea, paradójicamente, por una buena acción, la suerte le abandona. En el primer caso, porque si llegan a hacerle un consejo de guerra o están a punto, están en prisión. Dice, tenemos un obstáculo que es que tiene un consejo de guerra. Y en el segundo caso, porque esto aborta la misión, o sea, la entorpece muchísimo, pero claro, se descubre ya que son alemanes, que lleva el uniforme alemán, y paradójicamente se tuerce la suerte por dos buenas acciones. Además lo resuelve Stuyves muy bien, de una forma con un montaje muy rápido, las dos escenas, las dos secuencias, y claro, de pronto es una vuelta de tuerca, que te deja como espectador, y muy bien resuelto en montaje, ¿no?
Pues la verdad es que no lo había visto desde ese punto de vista. Y eso pero es mira. la fatalidad del héroe clásico, ¿no?, que tienen los héroes clásicos. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero yo tengo mi secuencia también. Venga, Para a mí ver, la secuencia, ¿cuál bueno, es la yo creo tuya? que la ha comentado Emma, para mí el choque con el general de la CSS para demostrar que tú y yo no somos iguales. Tú eres un asesino, tú no eres un militar, tú no tienes valores, tú no tienes espíritu militar, tú no eres, como dice Calderón de la Barca, esa religión de hombres honrados, yo soy... Y en ese momento es cuando hay unas frases de guionista fantástico. De Mankiewicz, claro. de Mankiewicz, El hijo claro. de Mankiewicz, claro. El ejército polaco se rindió en el 39. Dice, ¿qué hacéis con esto? Dice, con palos y muletas. Y ya cuando le dice, pues es que lo que también hay cuenta, ella dice, las decisiones difíciles son privilegio del rango. Eso está, para mí está, vamos, calcado. Y eso creo que es un hito importante en la película. Independientemente de que tuviese mala pata, Malfario, se cruzó Gato Negro o salva a dos mujeres con toda su mejor intención. Pero lo que decía Fran, es una película que es que te lleva. Sí. O sea, es muy difícil que te desconectes de Y además, ella. claro, Sturio es muy listo, te lo presenta ya para que empatices con él. Hombre, es como no voy a Dices, empatizar no, este con es de él. los buenos, claro. Sí, Claro. sí. Este es de Y los eso, buenos. en un cine en el que lleva 25 años haciendo que el alemán es el malo, en cuanto ven el casco dice, ese es el malo. Aunque bueno, Pues- yo he de decir que no me creo mucho a Michael Caine como alemán, también he de decirlo. En la novela el protagonista es hijo de una norteamericana, por lo que se puede entender Sí. un poco ese humor fanfarrón que tiene a veces, ese cinismo, Sí. que como que no corresponde muy bien con el espíritu prusiano, por lo que entendemos con el espíritu prusiano, pero bueno, lo dejamos. Bueno, Sí, pero yo creo está que bien, bueno, para lo venga, que es aceptamos ilustrar a... el ese, nos puede... Está bien, pues se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, ¿no? Pues no lo sé, si vamos a empezar a saltar ahora en el paracaídas o van a venir por aquí Bueno, la yo lleva. mejor saltar vosotros que... Ah, no pasa nada, solo se engancha así. yo os miro, yo os Sí, miro. No, ahora no, son no. manuales. No, aquí no somos sectarios. Estás invitada, ¿eh? Que lo sepas. Me lo voy a pensar, quizá en el próximo programa. El próximo programa. Bueno, ya lo hablamos. De momento me quedo en Empezamos tierra. hablando desde la mesa Sí. hacia adelante. Porque habrá un próximo programa, José Manuel, Sí, tenemos que sí. volver, ¿no? Nos hemos quedado Estamos con ganas de convencidos más. de que podemos contar cosas y esas cosas pueden estar asociadas a, como hemos hablado hoy, del espíritu militar y de la cantidad. Yo jamás me habría fijado en lo de las dos veces que se le tuerce, o del engaño, o de precisamente cómo las decisiones son privilegio del rango. Es lo que hace rico este programa, pienso. Pues claro que sí, volveremos, José Manuel, claro que sí. la próxima semana y esperemos que nos acompañen con las botas puestas. Por supuesto. Pues venga, nos despedimos hasta la próxima Pues semana. vamos a despedir. Francisco Alcalde. Muy bien. Gracias. Lo primero siempre, Gracias dar por las estar aquí. gracias. Claro que sí. No nos has Gracias. engañado, ¿no? No. No nos has engañado. Gracias, y bueno, la verdad es que me encanta el formato, es un formato que me encanta, o sea, Pues- me gusta el formato, me he sentido muy cómodo, gracias a los dos, porque me he sentido muy cómodo y nada más. Bueno, ya Aquí volverás estoy. algún otro Y día, volverás algún Francisco. día. Nada más que me llaméis. Ah, mira qué bien, ¿y Emma? Pues también, por supuesto, encantada de Qué poder bien. acompañaros. Qué bien, José Manuel, pues nada, Pues pues, ya aquí esperamos solo a nos todo el queda mundo. seguir entonces, ¿no? Claro, pues Pues, vamos a tener que seguir, qué remedio. ¿Quién despide, tú o yo? Pues los dos. Los dos, venga. Venga, pues hasta la próxima Pues hasta semana. la próxima y recuerden, con las botas puestas. ¿Por qué España invierte en defensa? ¿Por qué se compran fragatas, aviones, helicópteros o carros de combate? ¿Por qué nuestros soldados, marinos y aviadores se aviestran cada día bajo cualquier clima y en todos los terrenos? ¿Por qué las 24 horas de todos los días del año miles de militares protegen nuestro territorio, las aguas españolas, nuestro espacio y el ciberespacio? ¿Por qué militares españoles arriesgan su vida en escenarios situados a miles de kilómetros de casa? ¿Por qué las Fuerzas Armadas españolas trabajan codo con nuestros aliados y amigos? La respuesta es porque tus Fuerzas Armadas están siempre dispuestas para que vivas en libertad.